Leibniz, el pionero del cálculo. La disputa del cálculo entre Newton y Leibniz fue controversial, pero ¿realmente le podemos atribuir más crédito a Gottfried Leibniz, ya que su concepto de cálculo es más utilizado actualmente? Es probable que al cursar por cálculo nos mencionarán sobre los creadores de esta rama de las matemáticas, Gottfried Leibniz e Isaac Newton, pero quizá nunca nos interesemos más sobre su historia y su disputa sobre quién merece recibir crédito de esta invención, en la que hubo incógnitas y roces entre ambos contribuyentes, separando a la comunidad científica en dos bandos. Por lo tanto, en este artículo analizaremos el contexto, la historia y los puntos a favor y en contra de estos genios matemáticos. Gottfried Wilhelm von Leibniz fue un filósofo y matemático alemán. Su padre, profesor de filosofía moral en la Universidad de Leipzig, falleció cuando Leibniz contaba 6 años. Capaz de escribir poemas en latín a los 8 años, a los 12 empezó a interesarse por la lógica y filosofía. En 1661 ingresó en la universidad de su ciudad natal para estudiar leyes y 2 años después se trasladó a la Universidad de Jena, donde estudió matemáticas con Ewing. En 1666, la Universidad de Leipzig rechazó a causa de su juventud concederle el título de doctor, y en 1667 entró al servicio de arzobispo elector de Maguncia como diplomático, y en los años siguientes desplegó una intensa actividad en los círculos cortesanos y eclesiásticos. En 1672 fue enviado a París con la misión de disuadir a Luis XIV de su propósito de invadir Alemania. Aunque fracasó en la embajada, Leibniz permaneció 5 años en París, donde desarrolló la invención de una máquina de calcular capaz de realizar las operaciones de multiplicación, división y extracción de raíces cuadradas, así como la elaboración de las bases del cálculo infinitesimal. Dedicó sus últimos años a su tarea de historiador y a la redacción de sus obras filosóficas más importantes que se publicaron póstumamente. Origen del cálculo. En el último tercio del siglo XVII, Newton y Leibniz inventaron el cálculo de forma independiente, unificando y englobándolo en dos conceptos generales, el de integral y derivada, ambos proporcionando una gran variedad de técnicas diversas y problemáticas con sus métodos particulares. Así desarrollaron una simbología y reglas formales de esta rama que se podían aplicar a funciones algebraicas y trascendentes, independientes de los significados geométricos, posibilitando automáticamente el uso de estos conceptos. Por otro lado, estos personajes hallaron la relación inversa fundamental entre la derivada y la integración, llamando Newton a la derivada como fluxión, mientras que Leibniz veía a la derivada como la razón de diferencias infinitesimales, llamándola el cociente diferencial. El comienzo de la disputa. En julio de 1676, Newton le envió una carta a Henry Oldenburg, el primer secretario de la Sociedad Real de Londres, en la que se describía su versión del cálculo. Para evitar compartir detalles sobre cómo funcionaba, lo convirtió en un código curioso. Oldenburg le envió la carta a Leibniz, aunque tardó 6 meses en hacerlo, pues no sabía dónde encontrarlo. El matemático alemán estaba siempre viajando. Al final la recibió, y aunque lo que Newton había querido hacer era reclamar el cálculo como suyo sin revelar detalles, Leibniz no los necesitó. Él lo entendió. Inmediatamente envió una respuesta entusiasta, expresando su admiración por lo que Newton había compartido y presentando algunos descubrimientos propios. Pero habían pasado ya tantos meses que cuando Newton recibió la respuesta de Leibniz, no respondió. Lo que podría haber sido el comienzo de un fructífero intercambio de ideas se frustró. En lugar de atribuirle a Leibniz su propia comprensión del cálculo, Newton decidió que Leibniz le había robado sus ideas y había pasado 6 meses trabajando en ellas antes de responderle. En 1704, 20 años después de Leibniz, finalmente publicó su versión del cálculo, como un apéndice de su libro Óptica, o un tratado de las reflexiones, refracciones, inflexiones y colores de la luz. En él agregó un comentario que implicaba que Leibniz había copiado su trabajo. Hace años presté un manuscrito con tales teoremas sobre el cálculo y desde entonces he encontrado cosas copiadas de él. En esta ocasión lo hice público. Así comenzó una campaña de Newton para afirmar que aunque Leibniz publicó antes que él era el inventor del cálculo.
Existen varias diferencias entre el cálculo de Leibniz y Newton. Entre las principales diferencias se encuentra que Leibniz lo llamó el cálculo de diferencias, mientras que Newton lo llamó el cálculo de fluxiones. Leibniz define el cálculo como una suma de infinitesimales y para él resultó muy importante el uso de la notación matemática. También lo llamó cálculo diferencial y lo determinó mediante la agregación de cantidades infinitesimales. También Leibniz introdujo el área bajo una curva y la S alargada, mientras que por el otro lado, Newton lo llamó el cálculo de fluxiones. Lo definió como una razón de cambio y él no le prestó mucho cuidado al uso de la notación matemática. También lo llamó el método de fluxiones, tomando en cuenta las magnitudes generadas por el movimiento continuo. También Newton definió la idea del límite. El juicio, argumentos y contradicciones entre los matemáticos. En 1684, Leibniz publica en la revista Act Eruditorum su trabajo sobre el cálculo diferencial, sin hacer ninguna referencia a Newton. Este hecho no solo puede considerar como el principio del famoso conflicto que mantuvieron Newton y Leibniz. Leibniz no consideró necesario mencionar los trabajos de Newton, ya que él había obtenido sus resultados de forma independiente. Aunque nunca supo si conocerlos, fue determinante para que Leibniz llegara a sus conclusiones y a sus propios resultados. A partir de la publicación, muchos matemáticos ingleses lo acusaron de plagio, ya que sabían el trabajo de Newton, y lo único que emitían era el cambio de notación, como el propio Newton remarcó en aquella época. Este primer roce entre ambos se agrava cuando un matemático suizo en 1699 se sitúa a favor de Newton, considerándolo como el descubridor del cálculo infinitesimal, lo que provoca la respuesta de Leibniz. A raíz de la controversia en cuanto a la prioridad del descubrimiento, la Royal Society abre una investigación en 1711 para aclarar los hechos finalmente en 1713. No habían definido su cálculo hasta 1677, después de haber recibido las cartas de Newton y leer sus manuscritos. Sin embargo, el veredicto en Don parece objetivo, ya que en aquella época Newton contaba con influencias dentro de la Royal Society. Entonces, ¿quién es el verdadero ganador? Hemos visto toda la trayectoria de la disputa de estos matemáticos. Sin embargo, la verdadera cuestión es la de quién tiene más derecho a recibir el mérito sobre la invención del cálculo. La disputa histórica entre Newton y Leibniz sobre quién fue el creador del cálculo se debate durante siglos. Aunque ambos desarrollaron ideas similares de manera independiente, la controversia surgió sobre quién lo hizo primero y quién se basó en el trabajo del otro. En última instancia, es difícil determinar una conclusión definitiva, ya que ambos matemáticos realizaron contribuciones significativas al cálculo y su legado sigue siendo fundamental en el campo de las matemáticas. En lugar de centrarse en una pelea entre ellos, es más productivo reconocer y valorar las contribuciones únicas de ambos al desarrollo del cálculo. Y es por eso que agradecemos su atención y esperamos que hayamos podido explicarles un poco más acerca de la pelea que mantuvieron Leibniz y Newton durante varios siglos sobre quién fue el verdadero pionero del cálculo.